Muy buenas tardes. Les damos una cálida bienvenida desde la Universidad de Mendoza en el marco del ciclo de los 40 años de democracia que organiza la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza a través de su Departamento de Extensión y Vinculación, junto con la sección de Derechos Humanos y la sección de Derecho e Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. En este encuentro tendremos un invitado muy especial, el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, para dialogar sobre la democracia, los derechos humanos y el Mercosur, junto con la participación de dos profesores, el doctor Marcelo Trucco y el doctor Fernando Bermúdez. Cabe agradecer y destacar que este encuentro académico cuenta con el auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, del Colegio de la Abogacía de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe de Rosario, de la Comisión de Juristas para la Integración Regional del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina, bajo la coordinación del doctor Alejandro Perotti y del subcoordinador Gualtiero Martín Marchesi, a quien le agradezco su presencia, al Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. Para iniciar este conversatorio, le voy a ceder la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Diego Carbonell. Adelante, Diego. Muchas gracias, Georgina. Buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida en nombre de la Universidad de Mendoza a este tercer encuentro del ciclo 40 años de democracia. Cuando pensamos este ciclo, nos imaginamos primero celebrar la democracia, también poner en valor el sistema democrático, pero por sobre todo repensar los desafíos que nos presenta el futuro, debatir, pensar, reflexionar acerca del futuro y de cómo debemos enfrentar la democracia para los próximos años. Para eso hemos invitado a colegas muy prestigiosos, como es el doctor Marcelo Trucco, el doctor Fernando Bermúdez, la doctora Georgina Guardati, pero bueno, tenemos hoy un invitado muy especial. Perdón, que se está interrumpiendo un poco. Ahí, se cortó. Bueno, les decía, un invitado muy especial, muy querido en el ámbito jurídico argentino, de mucha trayectoria, que es el doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, que nos va a ayudar con toda su sabiduría a reflexionar acerca de democracia, derechos humanos y Mercosur o derecho de integración. Así que muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos hoy. Es un honor recibirlo una vez más en la Universidad de Mendoza. Ha dejado muy buenos recuerdos por acá en sus visitas. Así que muchísimas gracias. Yo le cedo la palabra a Georgina o a Marcelo para que hagan la presentación más formal, pero quería agradecerle su presencia y al resto de los asistentes por acompañarnos hoy en este ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y antes de comenzar con las presentaciones formales, simplemente compartirles la importancia de este conversatorio. Entre los presupuestos de la integración se destaca en particular la importancia de la democracia y los derechos humanos. Y ello porque para que exista integración se requiere un condicionamiento político que está dado precisamente por la existencia de estados nacionales soberanos con voluntad de integrarse. Pero no cualquier estado nacional logra integrarse en una organización supranacional. Ello solo es posible cuando los estados nacionales son esencialmente democráticos. Y a pesar de que la cooperación entre Brasil y Argentina se inició durante gobiernos de facto, en una historia de encuentros y desencuentros entre ambos países, lo cierto es que con la llegada de la democracia se encaró
seriamente un proceso de integración propiamente dicho. Y vale recordar esto como un antecedente para quienes me van a preceder mejor que yo en la exposición. Pero es en 1983, con la presidencia de Raúl Alfonsín, y en 1985 con el gobierno de José Sarney, quienes firmaron el Acta de Iguazú en 1985, dando lugar al año siguiente, en 1986, al Programa de Integración y Cooperación Económica Brasil-Argentina. Si bien esos objetivos planteados para entonces eran precisamente de carácter político y estratégicos, porque en primer lugar tuvieron como premisa fortalecer las democracias recientemente instauradas en ambos países y eliminar todo conflicto posible, fue en segundo lugar el motivo de intereses económicos. Sucedieron diversos acuerdos y declaraciones hasta que fue clave el ingreso de Uruguay y Paraguay, dando lugar el 26 de marzo de 1991 la firma del Tratado de Asunción, y hoy, a 32 años de ese tratado, el Mercosur ha recorrido institucionalmente un camino basado en consensos, en el principio de gradualidad, flexibilidad, equilibrio. Y es sin duda hoy el proceso de mayor, perdón que voy muteando, el proceso de mayor historia y desarrollo a lo largo de la integración suramericana. Todas estas conquistas contribuyen a la consolidación de la democracia, el respeto del Estado del Derecho, los derechos humanos, la construcción y la consolidación de una zona de paz en la región. Por ello, con estas breves palabras, quería destacar la importancia que tiene este encuentro, este conversatorio, en el que vamos a escuchar a Miguel Ángel Ciuro Caldani, a 40 años del retorno de la democracia, y poner en valor los derechos humanos y el Mercosur. Para comenzar, les voy a presentar a los dos profesores, así luego podemos entablar con ellos un diálogo, una reflexión, un verdadero conversatorio entre quienes hoy nos acompañan y a quienes agradecemos profundamente la participación. Los invitamos a través del chat a compartir algunas preguntas, se las vamos a ir transmitiendo a los expositores. En primer lugar, les voy a presentar al doctor en Derecho Fernando Bermúdez, que es secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, profesor titular de Filosofía Jurídica de la Universidad de Mendoza y profesor de Problemática de Conocimiento de la Universidad Nacional de Cuyo, quien luego de escuchar a Marcelo Truco, profesor también profesor superior en Ciencias Jurídicas y docente de Derecho a la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad de Buenos Aires, es director de la sección de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y ha sido secretario de Derechos Humanos en la provincia de Santa Fe entre 2017 y 2019, a quien tendrá el honor de poder presentarles a Miguel Ángel Ciuro Caldani. Así es que agradecerles nuevamente la participación. Marcelo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta actividad tan importante. Muchas gracias al decano también por la presentación, ¿no? A la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza, a la Asociación Argentina de Derecho Internacional también, y bueno, y las demás instituciones que están auspiciando y acompañando esta jornada. Y por supuesto, y muy brevemente, ¿no? Presentar al doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, al cual siempre con la generosidad que lo caracteriza, ni bien le propusimos con Georgina y con la Universidad de Mendoza poder acompañarnos, enseguida nos contestó afirmativamente. El doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, bueno, por supuesto no necesita mayor presentación, pero bueno, simplemente resaltar su trayectoria y el convencimiento en la promoción, por supuesto, de la integración en general y la promoción del Mercosur en particular, ¿no? El profesor Miguel Ángel Ciuro Caldani es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, también docente de la Universidad Nacional de Rosario, y yo quiero destacar especialmente en Miguel Ángel la trayectoria en seguir proponiendo año a año acá en Rosario y en distintas partes del país y de la región la conciencia sobre la importancia de la integración y el Mercosur, traducida entre otras cosas en las famosas congresos, ¿no? De los profesionales y profesores, ¿no? De especialistas
del Mercosur que año a año se da acá en la ciudad de Rosario. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, y no es un tema menor y no es casualidad que lo hayamos convocado en esta temática, porque sé que usted, más allá de ser un gran defensor del Mercosur, ha siempre rescatado en el Mercosur y en la integración el carácter humanista que debe inspirar a la integración, así que qué mejor que poder ilustrarnos sobre ese sentido, ¿no?, del respeto por la democracia y los derechos humanos como faros que deben guiar precisamente a todo proceso de integración. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos y lo dejo en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la gran gentileza de invitarme y en especial quiero reconocer la satisfacción que me brinda no solo poder dialogar con ustedes, sino hacerlo en marcos institucionales que valoro tanto. Y entre ellos quisiera destacar la Universidad de Mendoza, a la que guardo un gran afecto desde hace muchísimo tiempo. La vida me ha permitido recorrer una trayectoria bastante larga y entonces los temas que hoy tratamos me resultan especialmente importantes porque una parte de esa trayectoria fue recorrida en épocas tempestuosas en las que ni la democracia ni los derechos humanos tenían los lugares que realmente creo que les corresponden. De modo que, claro, uno dice 40 años de democracia y dice años del Mercosur, y claro, para algunos de ustedes que son jóvenes, les resulta algo casi habitual, algo natural. ¿Siempre hubo democracia? No. ¿Siempre se respetaron los derechos humanos? No. Y mi vida transcurrió en tiempos en que no había democracia y no se respetaban los derechos humanos y no teníamos procesos de integración relativamente viables. Por eso este tipo de actividad me resulta especialmente satisfactoria y además especialmente, diríamos, hasta conmovedora. Y esto es lo que quisiera transmitirles, la valoración histórica de estas realizaciones, porque muchos de ustedes son las generaciones nuevas que yo pienso podrían recoger estas banderas, estos ideales y transportarlas al éxito, al creciente éxito. De modo que esto, claro, a la altura de la vida en que yo estoy, se convierte como en una especie de mensajes relativamente de legado, de testamentario, ¿no? Yo quisiera transmitirle los ideales de estas realizaciones que costaron mucho, mucho esfuerzo a muchas personas y muchas quedaron en el camino. Dicho todo esto, quisiera ahora sí hablarles del tema que me había propuesto, que es derechos humanos y Mercosur. Y la primera pregunta que yo me haría, quisiera transmitirles preguntas y dejarles propuestas para la reflexión, es ¿por qué lo humano? ¿Por qué los humanos merecen tener derechos? Claro, uno puede dar una respuesta dogmática y pensar porque sí, pero algunos no queremos dar una respuesta dogmática y queremos construir un sentido de valor de lo humano. ¿Por qué cada ser humano vale? En el tiempo en que vivimos, impera en gran medida el pensamiento de los humanos en la economía. El sistema económico imperante, sobre todo desde Occidente, el capitalismo, considera a los humanos como partícipes de procesos de producción, distribución y consumo. Y evidentemente lo somos. Pero este es el gran título.
hay otros títulos que también uno puede imaginar. Por ejemplo, títulos religiosos. En la Edad Media, las personas valían porque eran fieles de la iglesia. Ustedes saben que cuando yo era chico, se usaban como sinónimos la palabra cristiano y humano. Y realmente creo que la vida nos ha enseñado que pese al valor que tienen las religiones, la humanidad tal vez merezca tener un título específico, que no sea ni económico ni religioso. Y tampoco voy a decir vale porque es parte de una institucionalidad. Es cierto que en la república y en la democracia los humanos valemos más, pero tampoco valemos porque somos parte de la república o de la democracia. Yo creo que valemos porque somos humanos. El título es ser humano, la dignidad de la condición humana. Immanuel Kant decía que dos cosas llamaban su atención con especial fuerza. Uno era el cielo estrellado sobre nosotros y otra era la ley moral en nosotros. Y a mí me parece que esta idea de la posibilidad de la vida y el perfeccionamiento de la vida, la idea de la ley moral, es un título sumamente importante para calificar a cada ser humano. En el universo enorme que la astronomía y la astrofísica nos muestran, a veces con caracteres apabullantes, con dimensiones espaciales y temporales que nos desbordan en toda nuestra imaginación, sin embargo, hay algo muy extraño que parece único hasta ahora, que es la condición de la vida en la tierra y de la vida humana. Cuando hablamos de derechos humanos, claro, hablamos de derechos humanos especialmente pensándolo en relación con el Estado que debe respetarlos, sí. Pero ¿por qué debe respetar el Estado a los derechos humanos? ¿Por qué debe respetar a cada humano? Porque cada humano es una maravilla. Es una maravilla en las posibilidades grandiosas que tiene el ser humano. O sea, a mí me parece que hay que tener una idea sólida de la dignidad humana trascendiendo los otros títulos económicos, religiosos, institucionales. Pero al fin, ¿por qué vale un ser humano? Y yo diría, vale porque es humano. Vale porque es grandioso, porque es humano. Es humano. Es capaz de sentir lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo. Es decir, y al final, ¿qué puede sentir? Lo humano. O sea, me parece que este es el título que yo preferiría integrando los otros títulos, no negándolos, integrándolos. Pero el humano no vale, por ejemplo, porque sea consumidor, no vale porque sea productor, aunque no produzca, aunque no sea parte de la distribución, aunque no consuma, aunque no pertenezca a ningún estado organizado, aunque no sea creyente de ninguna religión, vale por un título supremo, vale porque es humano. Ahora, dicho esto, entonces aparece ¿y por qué es importante la integración? Y yo creo que es importante porque el sistema capitalista ha creado condiciones científicas y técnicas que desbordan a los estados tradicionales. Desbordan a los estados más pequeños, pero también a los más grandes. Porque las fuerzas, las relaciones de producción, la tecnología,
desbordan estos límites estatales y entonces nos queda el molde de la internacionalidad. Pero la internacionalidad tiende a ser disuelta en la globalización, o sea, en una dimensión planetaria que es abstracta. El gran problema que tenemos es que podemos ser devorados por la abstracción. La globalización es abstracta. La financiarización del mundo es abstracta. Y hoy en día es por sobre todo abstracta la inteligencia artificial, que puede colaborar con nosotros, pero puede destruirnos. Puede ser el resultado de lo que tanto temían Luciano de Samosata en el mundo antiguo y Goethe, que es que obremos como aprendices de brujo, que no podamos controlar nuestra obra. Y entonces se necesita la referencia a la humanidad concreta, superando los límites de los estados. Y esa referencia a la humanidad concreta es la que logramos a través de la integración. O sea, los límites de la integración son de los estados, perdón, los límites de los estados son superados en condición humana por la integración. Porque en la integración se complejizan o se respeta la complejidad de pueblos afines, de pueblos que tienen elementos comunes, que pueden desarrollar un proyecto vital común, como diríamos casi una especie de nacionalidad común. Claro que es posible que negociar con China sea económicamente más conveniente, pero el problema es que con China tenemos elementos comunes más superficiales. En cambio, los pueblos del Mercosur tienen elementos comunes profundos, que es de lo que quisiera hablarles. Eso es lo que hay que preservar. Hay que preservar la riqueza de la condición humana, superando los límites de los estados, en cuanto haya que superarlos, y no disolviéndolos en la internacionalidad abstracta tendiente a la globalización. Y por eso me parece que se necesita una estrategia integradora claramente planteada, una ordenación de medios afines claramente planteada. El sentido de lo abstracto nos ha hecho olvidar los caminos de la estrategia, pero la vida se desenvuelve a través de estrategias más o menos conscientes, pero imprescindibles. Necesitamos la conciencia de la ordenación de medios afines, en este caso, de medios para desarrollar en la integración los derechos humanos. Y esa estrategia tiene un despliegue jurídico que a nosotros, por lo menos a mí, me interesa de una manera especial. Una estrategia jurídica dentro de una estrategia vital de la integración, en la estrategia de un proyecto común de vida. En nuestro caso, en el Mercosur, en América Latina, tal vez en relación con Europa. Y entonces, ahora, ¿cómo vamos a armar la estrategia? Por supuesto, yo no puedo plantear aquí una estrategia detallada, pero sí les puedo dejar preguntas que puedan servir para pensar la estrategia. Toda estrategia requiere fines. ¿Qué fines tiene la estrategia de derechos humanos en el Mercosur? Bueno, lograr que los mercosureños sintamos los derechos humanos apuntalados en nuestra simpatía y nuestra empatía recíproca.
tenemos que enseñar a cada mercosureño de alguna manera a ser solidario con los otros mercosureños. La integración es en gran medida solidaridad, es cooperación, es sentido de que la realización del otro es nuestra propia realización. Así como lo hacemos en el terreno interno. A mí me parece claro que nosotros, argentinos, la mayoría de nosotros, aunque tenemos alguna presencia europea sumamente calificada, pero los argentinos sentimos un afecto especial, los santafesinos por los mendocinos y por los salteños y por los fueguinos. Bueno, tenemos que sentir simpatía, empatía por los uruguayos, los brasileños, los paraguayos, etc. Tiene que ser una especie de hermano en la integración. Y para eso tenemos que desarrollar la estrategia como una trama humana con una clara conciencia de la situación. Toda estrategia requiere considerar un cuadro de situación. En ese cuadro de situación hay que pensar que hay fortalezas, hay debilidades, hay oportunidades y hay amenazas. Si queremos desarrollar los derechos humanos en la integración, tenemos que saber con qué medios contamos. Tenemos que saber qué debilidades tenemos. Tenemos que saber qué oportunidades se nos presentan o qué amenazas se nos presentan y qué oportunidades se nos presentan. Hay que conocer el cuadro de situación. Con eso y con el estudio de los costos y beneficios que ahora desorientan a muchos porque no quieren pagar los costos de la integración y van a buscar beneficios en cualquier parte, beneficios pequeños, circunstanciales, sin comprender el costo que significa abandonar los caminos de la integración. Hay que apreciar los costos y los beneficios y tomar decisiones que tendrán que ser de propio fortalecimiento del proceso integrador, de relacionamiento y eventualmente, como siempre en la vida, de enfrentamientos también. Hay que estar dispuestos a fortalecerse, a relacionarse y, si es necesario, no enfrentamientos militares, pero enfrentamientos de intereses. Habrá que decir esto no. Si usted no es capaz de decir esto no, es capaz que toma cualquier camino. Y entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Perspectivas geográficas, económicas, religiosas, de lengua, de plenitud de la vida, que vamos a pasar muy rápidamente como posibilidades de fortalezas, etcétera, de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Cuáles son las fortalezas del Mercosur y de los derechos humanos en el Mercosur? ¿En qué podemos apoyarnos para defender, desarrollar los derechos humanos en el Mercosur? Un desarrollo pleno, social, normativo, valorativo. ¿Cómo podemos apoyarnos? ¿En qué podemos apoyarnos? Evidentemente hay un apoyo notorio, la geografía. Tenemos una continuidad geográfica, una continuidad diferenciada. Por ejemplo, cada país deberá pensar que nuestros países, los más grandes sobre todo, tenemos una difícil integración interna. Por ejemplo, habrá que pensar cuánto la Argentina supera la Cuenca del Plata. Porque en gran medida, lamentablemente, para algunos, el Mercosur es una alianza del AMBA, de la República Argentina y tal vez de la economía paulistana. Pues eso no es integración. No es la integración que queremos para los derechos humanos.
Eso es la integración de los comerciantes, de los industriales, pero no la integración de los derechos humanos. Entonces tenemos una geografía diversificada, una continuidad territorial importante, pero también tenemos defecciones en la integración interna de cada país, y no solo en Argentina. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez en uno de los grandes encuentros que tantos años hicimos en Rosario de especialistas en el Mercosur, vino un profesor de Rondônia y me dijo: profesor, ¿qué tengo que ver yo con el Mercosur? Y claro, yo no sabía qué contestarle, porque evidentemente no era la zona en la que nos ocupábamos centralmente del Mercosur. ¿Y qué tiene que ver un fueguino con el Mercosur? Pues tenemos que pensar la geografía íntegra del Mercosur, que es una fortaleza muy importante, muy rica en recursos de agua, en recursos de litio, en recursos de petróleo, en recursos de la selva, en maravillas de la geografía de nuestra América tan rica. Y tenemos también fortalezas en una religiosidad compartida mínimamente. O sea, es muy difícil que Turquía se integre en Europa, aunque yo no crea que Europa es la cristiandad, pero Turquía tiene, a través de su religiosidad, concepciones del mundo que el resto de Europa no tiene. Pero nosotros eso lo tenemos como positivo, es una fortaleza. Nosotros tenemos una tradición religiosa común, más católica, menos católica, pero una religiosidad común. Tenemos lenguas afines. Si un mercosureño le quiere contar sus realizaciones o sus cuitas de derechos humanos desde el Brasil a la Argentina, seguramente el argentino entenderá lo que le diga el brasileño en portugués. O sea, tenemos un acervo lingüístico que sirve para desarrollar el afecto mercosureño. Tenemos una historia común. Cierto que hasta tuvimos una guerra disparatada de la Triple Alianza, pero eso se ha superado. Tenemos siglos de tradición común, también con episodios bélicos en la península, pero tenemos una tradición histórica común y esos derechos humanos son nuestra historia común. Tenemos concepciones del mundo compartidas entonces. Tenemos normatividades importantes, tal vez excesivas, lo voy a reconocer. Tal vez hemos normativizado mucho, pero tenemos normatividades de derechos humanos muy importantes. Y tenemos como fortaleza el valor de nuestra causa. Los valores no se realizan durmiendo la siesta, pero los valores motivan. Y yo pienso que los valores serán capaces de darnos la fuerza para realizar la empresa de los derechos humanos del Mercosur. Tenemos debilidades. Si no reconocemos las debilidades, no las vamos a superar nunca. Tenemos territorios difícilmente accesibles. Tenemos una Argentina muy poco poblada, una Argentina que hasta se podría llamar en parte desértica. Tenemos economías en crisis, sobre todo la economía argentina. Tenemos índices de pobreza que agravian la condición humana en Argentina. Tenemos en la Argentina la educación en crisis. Tenemos grietas que dividen nuestras culturas. La Argentina es un país agrietado y el destino de los derechos humanos en el Mercosur depende de que esa grieta sea superada. Pero también es un país agrietado Brasil. Realmente sabemos los traspiés que ha tenido la democracia brasileña por la grieta que llevó a un expresidente y actual presidente a estar preso por una causa que no debía ser.
O sea, estas son dificultades grandes que tiene el Mercosur. Carecemos de lo suficiente para desarrollar la solución de controversias, aunque hemos hecho avances importantes, pero deberíamos avanzar más en la solución de controversias. La grieta dificulta que la gente sea escuchada, dificulta la ejemplaridad. Si no nos identificamos entre nosotros, ¿cómo vamos a identificarnos con los hermanos mercosureños? O arrastraremos nuestras grietas y la grieta dividirá al Mercosur. O sea, me parece que son preguntas que deberíamos reflexionar. Tenemos amenazas. Tenemos amenazas de la riqueza tentadora de las superpotencias. Evidentemente, las grandes potencias del mundo pueden hacer ofertas tentadoras para los países del Mercosur. Y la hacen. Las grandes potencias no tienen, obviamente, interés en que el Mercosur se realice. ¿Y qué es lo que tienen? Ofertas. Ofertas que nos tientan. A mí me ha resultado una experiencia muy dolorosa escuchar a algunos gobernantes del Mercosur, y todavía parece que se proyecta en la actualidad. ¿Por qué no negociar con China en lugar de negociar con el Mercosur? Y además, dado que tenemos aquí uno de los grandes especialistas en Malvinas en la Argentina, tenemos la amenaza de potencias europeas, concretamente de una potencia europea, que no sé cuánto tiene interés en que el Mercosur se consolide. Y yo pienso que no lo tiene, porque cuanto más fuerte sea el Mercosur, más fuerte será nuestra posición respecto de Malvinas y el Atlántico Sur, que es un interés vital, y el interés vital de la OTAN y el interés vital de la gran potencia de Occidente. O sea, tenemos amenazas importantes, tenemos amenazas como todo el mundo de desastres naturales, teníamos economías débiles en un mundo bipolar, y tenemos debilidades específicas de sectores vulnerables. ¿Saben lo que se me ocurrió? Me pidieron que hablara de los derechos humanos. Y yo dije, ¿y si les hablo de los derechos humanos de los ancianos? ¿No tengo yo el deber de hablar de los derechos humanos de los ancianos? ¿Qué hacemos? Tenemos cierta conciencia de los derechos humanos, de los vulnerables en general, pero ¿se sabe cuál es la condición de los ancianos en el Mercosur? Hay obras que se están realizando, pero es una cosa muy importante, porque los ancianos la pasamos mal en el mundo. Y tal vez el emprendimiento mercosureño contribuya a superar nuestra condición. Oportunidades. ¿Y no será la oportunidad ahora? ¿Será dentro de 10 años? ¿Habrá pasado la oportunidad? Mire, nunca se sabe si esta es o no la oportunidad, pero siempre el presente tiene alguna oportunidad. Y lo que yo les propongo es que aprovechen la oportunidad del presente. Por supuesto, la del porvenir. Pero no se crucen de brazos hoy, esperando que el Mercosur... El Mercosur debe ocurrir hoy, 17 de mayo de 2023, está claro. Debe ocurrir en cada momento. La oportunidad existe en cada momento y hay que saber aprovecharla. Por eso tenemos que decidir nuestro fortalecimiento. ¿Cómo? A través de la conciencia de los derechos humanos. No solo de las normas, que las tenemos el protocolo, sino de la conciencia de los derechos humanos. Educar en derechos humanos. No solo como, por ejemplo, la Escuela Internacional que tiene el Instituto con sede en Buenos Aires, o el observatorio que tenemos, no, las asociaciones como nosotros.
la docencia, la investigación, la extensión. Hay que enseñarle a la gente común que el Mercosur es importante para ellos. Eso es el fortalecimiento. Miren, me ha mandado un gran amigo, no acostumbra a nombrar las personas, está presente. Me ha mandado una cosa que me enorgullece. En una localidad que yo no conozco, se ha hecho obligatorio usar la bandera del Mercosur. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Hay que poner la bandera del Mercosur en cada lugar. Y debería ser obligatorio. Por ejemplo, las universidades deberían establecer la obligatoriedad de poner la bandera del Mercosur. Hay que crear conciencia. Eso es fortalecer. No solo nos legitima la ganancia, nos legitima la conciencia de la condición humana compartida. Hay que fortalecer la autonomía de cada persona y la democracia, porque sin democracia no hay derechos humanos exitosos. Hay que luchar porque cada humano sea un fin en sí mismo y no mediatizado. Cada humano debe ser un fin en sí mismo. Cuando uno piensa en otro humano, debe pensar en un ser extraordinario. No es las piedras, no es los gases que hay en cuerpos celestes por ahí. Es un humano capaz de sentir, un humano capaz de amar, un humano siendo muy modesto o brillante, siendo Sócrates, siendo Beethoven, siendo Einstein, pero siendo también el último analfabeto. Las piedras no son capaces de sentir. Y por eso los humanos deben ser fines, porque tienen una grandeza extraordinaria. Y por eso el derecho también debe hacerse cargo de eso. ¿Cómo? A través del derecho de la integración. Y todo esto supone relacionamientos más intensos con otros procesos de integración, tal vez. Y tal vez requiera, como les decía, enfrentamientos. Habrá que resolver las controversias. Habrá que pensar incluso, por ejemplo, si basta con la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o tal vez se necesiten otros órganos más locales para el Mercosur, para los derechos humanos en el Mercosur. O tal vez haya que reorganizar la Corte Interamericana, no lo sé. Dejo preguntas para que las resolvamos en común. Bueno, me habían pedido que les transmitiera algunos interrogantes. Aquí están mis interrogantes principales en este momento. Les encarezco que conserven la bandera, que conserven los ideales y los lleven adelante. En el Mercosur hay una especie de patria común y no se puede construir una patria común sin derechos humanos. Gracias. Excelente, Miguel Ángel. Yo sé que no le gustan los elogios, pero son todos merecidos. Brillante como siempre. Antes de pasarle la palabra a Marcelo y a Fernando para comenzar el conversatorio propiamente dicho, si me permite le transmito algunas de las preguntas de nuestros participantes. Si están de acuerdo Marcelo y Fernando. Aquí Lucía nos pregunta, la situación de los países parte del Mercosur son similares hace años. La mayor debilidad que tenemos es que a pesar de haber surgido como mercado común en fecha similar a la Comunidad Europea en 1993, no aprovechamos la oportunidad de lanzarnos como fuerza común al mundo. Y anteriormente, le dejo la segunda pregunta también, o reflexión, Miguel dice que le gustaría escuchar una breve reflexión justamente de la cuestión de los derechos humanos y Venezuela, como integrante del Mercosur, cómo compatibilizar
perdón, ahí está, ¿cómo compatibilizar? Perdón, ¿sería usted tan buena, disculpe, Sí, profesora, de hacerme las sí. preguntas de a una? Porque usted se Bueno, muy olvida que bien. yo tengo 80 años. Perfecto. Entonces usted me Entonces, hace muchas preguntas juntas, me olvido la primera. es verdad, la Hágame primera en realidad, una solita. Y después la bien, otra, y la otra. la primera en realidad es una reflexión, es un comentario. ¿Se lo leo de nuevo o quiere usted hacer alguna ¿Cuál era el comentario primero? alusivo? Dígamelo rápido. Bien, es sobre la situación de los países del Mercosur, que como la situación similar a la Comunidad Europea en 1993, no se aprovechó la oportunidad de lanzarse como fuerza común al mundo. Bueno, las oportunidades no las hemos aprovechado cabalmente. De esto me parece que es notorio. Pero llorar por las oportunidades perdidas no es una buena práctica. En todo caso, hay que tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos hoy. Que hemos perdido oportunidades, las hemos perdido. Hemos tenido gobiernos hostiles al Mercosur. Un país muy querido y vecino lo ha tenido hasta hace poco tiempo. Y otro también. Yo he escuchado frases de que hay que negociar con el que venga bien. O sea, creo que eso significa una oportunidad perdida, porque se tiene la mirada a corto plazo y hay que tener la mirada a largo plazo, porque la humanidad merece el largo plazo. Claro, si yo quiero comprarme un auto, tal vez me sea más barato comprar un auto chino o japonés, no sé. Pero resulta que no es un problema de comprar un auto para mañana. El asunto es organizar la vida. ¿Me comprende? O sea, aprovechar oportunidades de circunstancias lo puede hacer cualquiera en cualquier momento. Pero eso no es un proyecto vital. Y si no tenemos un proyecto vital, nos vamos a disolver. Nos vamos a disolver no solo como Mercosur, nos vamos a disolver como humanos. Hay que resguardar la dignidad humana, me parece a mí. Por ahí leí algo de la pandemia, y sí, pero la humanidad ha perdido con la oportunidad de la pandemia, no el Mercosur. La humanidad perdió la oportunidad porque no comprendió la responsabilidad por la especie. O sea, hubo gente que ha tenido cantidades de vacunas y hay gente que ha muerto sin vacuna. Hemos perdido oportunidades, claro, importantes. En materia de salud hay mucho por hacer y mucho por hacer también en el Mercosur. Bueno, la segunda pregunta o lo que fuera. La segunda es sobre la pandemia y ya la he respondido, si le parece bien, voy a la tercera. Sí, es lo que Bien. quería decirle, lo que yo vi allí Está en el muy chat. bien, está muy bien, está muy bien. La tercera, que en realidad fue la primera que se formuló, Miguel dice, me gustaría escuchar una breve reflexión justamente de la cuestión de los derechos humanos y Venezuela como integrante del Mercosur, cómo compatibilizar los mismos y la democracia, y lo felicita por la reflexión. Mire, evidentemente Venezuela tiene unos problemas inmensos. Y le voy a decir algo. Yo sé que en el mundo hay muchos que tienen problemas, pero supongo que a Venezuela a nosotros nos duele más. ¿Y por qué nos duele más? Porque es nuestra hermana. No es el peor régimen del mundo, pero es el que más nos duele. Y nos duele porque es nuestra hermana. Eso es terrible. Tendríamos que intentar no resolverlo con una exclusión. La exclusión es un castigo circunstancial, ni siquiera es un castigo. Es una prevención, pero no es el camino definitivo. No es el camino definitivo que Venezuela no esté en el Mercosur. El camino definitivo es que Venezuela respete los derechos humanos. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. O sea, entiendo, tendría que ser ciego para no ver los millones de personas en el exilio. ¿Podría yo decir que hay respeto de los derechos humanos en Venezuela? No. ¿Podría decir que con expulsarla o suspenderla o expulsarla va suficiente? No. Yo digo, hay que hacer. Y hay que intentar que los venezolanos lleguen a ponerse en paz. No creo que haya blanco y negro. El mundo son tonos de gris. Hay que intentar que la gente comprenda que todos somos tonos de gris y que podemos
dialogar. No es el caso que ganen lo uno o los otros. Mire, les voy a contar una cosa. Mi maestro Werner Goldschmidt publicó varias veces un mismo artículo de 2 páginas. Nunca publicaba 2 veces, casi nunca. Este lo publicó varias veces en su vida. Y se llama El filósofo y el profeta. Y Goldschmidt decía, el filósofo rima i. Tiene la mente abierta. El profeta rima o. Tiene la mente cerrada. Él a mí me enseñó que había que ser filósofo, que hay que rimar i, no o. Es posible que unos sean un poco mejores que los otros, pero yo creo que es i. Si lo quieren citar alguna vez, lo publicó por última vez cuando ya era anciano en Justicia y Verdad, que es un libro que editó la editorial La Ley en 1978. Y allí dice el filósofo y el profeta. Traten de ser filósofos, no sean profetas ciegos. ¿Me comprende? Aún en Venezuela. ¿Saben que yo, con todo el mal que le hizo Hitler, pocas veces lo escuché a Goldschmidt hablar mal de Hitler? Y le había destruido la vida. Siempre hay que intentar ver si uno puede reconducir la vida, resignificarla. Por lo menos a mí me parece. Muy bien, le voy a dar la palabra a Marcelo, a Fernando, para que continuemos con el conversatorio. Siguen preguntas en el chat para más adelante. Marcelo. Sí, gracias, Georgina. No, simplemente sumar a lo que viene diciendo muy bien el doctor Miguel Ángel y a modo, por supuesto, de reflexión, ¿no? Me quedaba con dos o tres palabras que fui anotando, ¿no? Y parece que conviene resaltar. La cuestión de la conciencia ciudadana en los derechos humanos y fundamentalmente la conciencia ciudadana en la integración. Muchas veces cuando nuestros alumnos hablamos sobre si la integración, especialmente en el Mercosur, tuvo en cuenta los derechos humanos, no hace falta ir a los protocolos específicos, sino basta resaltar el preámbulo mismo, ¿no? Los considerandos mismos del Tratado de Asunción, cuando habla del convencimiento de que el verdadero desarrollo y el verdadero esfuerzo que los estados intentamos a través del Mercosur tiene un sentido, ese sentido es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Siempre me llamó la atención esa parte de los considerandos del Tratado de Asunción, ¿no? Porque refleja de alguna manera el corazón. ¿A qué apunta el esfuerzo integracionista? No sirve de nada pensar en articular la cooperación económica, la cooperación comercial, si no tenemos en claro en los países que hacemos ese esfuerzo integracionista, que todo ese esfuerzo va a tener sentido en cuanto pueda mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Cuando les preguntamos a nuestros alumnos o a nuestros conciudadanos en qué te puede mejorar la calidad de vida ser ciudadano de un país del Mercosur, a veces nos cuesta encontrar esas respuestas efectivas, y ahí me parece un llamado de atención para el Mercosur, cuando el Mercosur no se hace presente en el día a día, ¿no?, de los ciudadanos como verdaderos destinatarios del esfuerzo. También creo que es importante aportar como reflexión que más allá, y bien decía el doctor Siglo, de los avances normativos que se han dado en materia de derechos humanos, esos avances normativos tienen que estar acompañados de decisiones institucionales concretas, no solo a nivel interno de los estados, sino fundamentalmente en las instituciones que el Mercosur fue creando a lo largo del proceso para poder respaldar esos avances normativos. Ni hablar, y acá vemos, nos acompaña el doctor Aurusa, ¿no?, la importancia del Parlamento del Mercosur como voz de los ciudadanos, y todo el trabajo del Parlamento, ¿no?, para afianzar esa promoción de los derechos humanos en la integración regional. Ni hablar del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, ni hablar de la reunión que anualmente celebran las altas autoridades en derechos humanos del Mercosur. Me parece que esto también es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Cómo el Mercosur ha logrado el respaldo institucional, cómo ha logrado que por lo menos el esfuerzo de lo que los estados puedan dialogar, pero en el marco, dentro del proceso de integración. Porque estoy convencido que hay problemas de derechos humanos que compartimos,
entre los países miembros del Mercosur y que es importante encontrar soluciones en común. Pienso el significado que tuvo en el 2014 cuando los 4 países del Mercosur en conjunto fuimos a la Corte Interamericana para solicitar una opinión consultiva sobre cómo debíamos encarar la protección de la niñez migrante en el marco de la promoción y la protección de los derechos humanos. Pienso en la cuestión del medio ambiente, pienso en la cuestión de los derechos del consumidor, pienso en la cuestión de las personas en situación de vulnerabilidad, que nos decía el doctor Miguel Ángel Ciro Caldani. Pienso en algo que está preocupando mucho y cada vez más, que son los discursos de odio, algo que la última reunión de las altas autoridades de derechos humanos del Mercosur le ha prestado una especial atención, ¿no? Cómo poder fortalecernos, ¿no?, para combatir fuertemente estos discursos de odio que advertimos en su peligrosidad, ¿no?, que avanzan muchas veces sobre nuestra región. Entonces me parece que son 3 o 4 cuestiones que merecen la pena en esta conmemoración que tenemos de los 40 años, pensar que la democracia y el Estado de Derecho hoy constituyen estándares claros del Mercosur y de la integración. Eso es un poquito lo que quería también aportar. Fernando, por supuesto, te dejo la palabra también. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias, doctor Ciro Caldani, bueno, a todos los presentes. Bueno, es muy difícil aportar algo después de escuchar al maestro Ciro Caldani y todas sus reflexiones, ¿no? Pero bueno, quisiera resaltar 2 aspectos que me parece importante y meter o incorporar un tópico nuevo a la discusión para ver si podemos ir hilvanando alguna reflexión, ¿no? Bueno, primero, agradecer al doctor Ciro Caldani realmente que haya podido ir al núcleo central del tema de integración, que es justamente el aspecto humano o la humanidad, ¿no? Eso me parece que es central porque acá tenemos el fundamento, el último y el primer fundamento de todo, ¿no? Volver a la humanidad y tratar de explicar por qué, ¿no? Este concepto de humanidad y por qué tiene que ver un respeto a los derechos humanos, que es justamente por esta cuestión de la grandiosidad y de la excelencia que tiene el ser humano, ¿no? Entonces me parece que la apuesta ha sido hermosa y creo que tenemos que volver a esa cuota de humanidad que nos planteaba el maestro. Después rescato también el tema de los peligros de la abstracción. Creo que como toda visión jurídico-política, efectivamente esto es muy peligroso, ¿no? Nos pasa en la docencia universitaria y también nos pasa cuando queremos plantear una política institucional, ¿no? Los peligros de la abstracción, con lo cual también agradezco porque creo que hay que volver a pautas de realidad y de concreción en el marco de los derechos humanos y la integración. Ahora bien, me parece que hay un tópico que está muy vinculado con la reivindicación de los derechos humanos y promover esta realidad mercosureña que todos anhelamos, que es el tema de la democracia. Y normalmente está íntimamente vinculado, podemos decir que son 3 tópicos que están muy vinculados como integración, derechos humanos y democracia. Entonces, estos 40 aniversarios de la democracia, yo me pregunto, y bueno, dejo plantear un poco la pregunta para don Miguel y para Marcelo, ¿hasta qué punto está vinculado esta promoción de los derechos humanos con el escenario que viven nuestras democracias en la región, ¿no? Y con todo este escenario que es muy complejo, y que justamente en esta complejidad uno surge la duda si tomarlas como una amenaza o tomarlas como una oportunidad. Que bien Marcelo dijo, un escenario muy importante como el doctor Ciro Caldani, ¿no? Para someter algunos de estos escenarios, ¿no? El tema de la sociedad de la información, la digitalización, el tema de la robotización, el tema de inteligencia artificial. Un solo dato, el chat GPT cómo revolucionó en tan poco tiempo y nos hizo tambalear y replantear muchísimos aspectos, ¿no? El tema de la globalización, el sistema financiero, el tema del cambio climático, el tema, muy bien que dijo Marcelo, el tema de la movilidad humana, el tema cómo afecta e influye, ¿no? Ahora bien, hay un punto que me parece que es muy importante, y lo tiro para ver qué opinan mis otros compañeros de mesa, que es el tema del populismo y el Estado de Derecho. ¿Hasta qué punto el populismo nos puede plantear como una amenaza a esta posibilidad de promover o no los derechos humanos y este posible proceso de integración? Muy bien dijo don Miguel que efectivamente hay oportunidades, y esas oportunidades están muchas veces en las afinidades del sistema democrático y muchas veces del sistema republicano. Entonces, dejo una pregunta planteada, ¿no? ¿Hasta qué punto el populismo nos puede llegar a plantear como una amenaza, o en realidad es una oportunidad, como posible promoción de los derechos humanos y promoción de la integración? No sé, don Miguel, ¿qué opina? ¿Me preguntan? No, evidentemente hay que establecer una democracia real. En la democracia real cada persona vale.
vale porque es persona, vale porque es conciudadano, vale porque es humano. Y yo creo que todos los odios, y creo que ahí tuvimos una expresión muy interesante de usted y del doctor Trucco, los odios destruyen, los odios no reconocen. Todos los seres humanos tenemos derecho a ser reconocidos. Y en el odio, sea populista, sea aristocratista, sea lo que fuera, ya no se reconoce el humano. El problema, me parece a mí, es que tenemos que educar para el reconocimiento de la condición humana. Y esto tiene que saberlo cada niño. El problema, por ejemplo, es que yo creo que la educación está fallando, que no educamos a la gente como se debe, que no le damos la oportunidad de desarrollar sus plenitudes. En parte, tal vez sea responsabilidad nuestra, porque no sé si no, es que no nos adecuamos a un mundo que es una nueva era. Pero el hecho concreto es que los sistemas educativos, por lo menos el sistema educativo argentino, no va bien. Y a mí me gustaría que el sistema educativo argentino retomara las grandezas que tuvo con los contenidos necesarios hoy y planteara entonces que todo desborde, sea populista o antipopulista, no es humanista. Hoy en día la gente habla del poshumanismo y yo me pongo tan triste cuando hablan del poshumanismo que ustedes no se pueden imaginar. Porque yo creo que debe haber un humanismo, un superhumanismo, pero no un poshumanismo. ¿Comprende? Yo creo que, por ejemplo, si les enseñáramos lo extraordinario que es la especie humana y lo extraordinario que es la vida, ¿saben que este planeta tiene vida? ¿Saben qué cosa extraordinaria? Los chicos de las escuelas saben los miles y miles de millones de kilómetros que tiene el universo. Y en este planeta tan frágil hay vida. Y hay gente sensible. ¿Saben lo que es eso? Yo creo que los alumnos no lo saben porque los alumnos viven aturdidos por los medios. Pero eso habría que explicarles. La grandeza de cada humano. Y entonces, claro, eso no les permite caer en el populismo. Caen en el populismo o el antipopulismo porque son superficiales. A mí me parece que por allí va la cosa. ¿Comprende? Ahora, por ejemplo, hablábamos de la inteligencia artificial. Es maravillosa. ¿Pero para qué? Para complementarnos, para hacernos más plenamente humanos, no para sustituirnos. No hay que sustituir al juez, no hay que sustituir al profesor. Hay que hacer que el profesor y el juez tengan la vida más fácil. Pero la tarea del profesor, el diálogo, esto que ocurre esta noche entre nosotros, no lo puede hacer una máquina. Solo lo podemos hacer nosotros. Ahora, que la máquina nos permite hacer, y que yo estoy en Rosario y ustedes están en Córdoba y hay un prestigiosísimo profesor en España, eso es extraordinario. ¿Pero para qué? Para que el profesor, lo voy a nombrar, Molina del Pozo, para que el profesor Abruza, para que el profesor Bermúdez, el profesor Trucco y la profesora Guardati, todos confluyamos en lo humano, no para que el Zoom nos devore y nos deje de desaparecer. La técnica es para el hombre. Esto lo vio Luciano de Samosata en la Edad Antigua. Tenemos que controlar la máquina para que nos sirva. Me parece que este es el problema. Y sobre todo la inteligencia artificial y el robot. Que no tenemos que tener profesores robots. Tenemos que tener robots al servicio de profesores. Es otra historia, completamente diferente. Me parece que yo por ahí creo que va la cosa.
Pensaba también, Georgina, a partir de un comentario acá que hace María Rosa, y también se lo traslado a Fernando y a Miguel Ángel, el rol de las universidades, ¿no?, en la promoción y en el afianzamiento, ¿no?, de estos temas y la integración regional. Miguel Ángel, vos hablabas de la identidad, y me parece que esto es clave también, ¿no? Es decir, cómo las universidades, cómo los espacios educativos, las acciones profesionales, académicas, van definiendo cuáles son sus prioridades, ¿no? Si estamos convencidos que es necesario reforzar la identidad mercosureña, que es necesario afianzar los desafíos de la integración, esto me parece que tiene que verse reflejado también en los planes de estudio, en los programas que las universidades van definiendo, ¿no? Siempre comentábamos, y lo hacíamos en privado, conversando, ¿no?, en la introducción, el hecho de que algunas universidades ya hayan planteado, ¿no?, incorporar en sus reformas de los planes de estudio la materia de Derecho a la Integración como materia autónoma, independiente, ¿no? Y me parece que es un espacio bien ganado, y creo que es un buen mensaje para decir a nuestros alumnos: es importante, no es una cosa aislada, no es para estudiarlo en una bolilla perdida de otra, porque puede percibirse como una superficialidad, y estamos acá, todos los que estamos acá, convencidos de la importancia, y me parece que estos son mensajes que las universidades y los espacios educativos tienen que dar. Entonces me parece que un ámbito para fortalecer eso es precisamente que las universidades se den cuenta de la necesidad de tener un espacio para trabajar esto, un espacio propio, autónomo, rescatar los principios, y rescatarlo también en base a estos perfiles y a estos paradigmas que bien nos señala el doctor Miguel Ángel, ¿no?, el sentido humanista de la integración, porque a veces dedicamos mucho tiempo a hablar de las cuestiones económicas, a hablar del desarrollo, pero no dedicamos mucho tiempo a preguntarnos el por qué. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Cuál es el verdadero sentido del desarrollo? Porque desarrollo sin justicia social, por ejemplo, no puede ser un desarrollo que tenga en cuenta las necesidades de las personas. Así que me parece que un poco para comentar lo que bien nos decía María Rosa, ¿no?, esto de la importancia de lo educativo y el rol de las universidades. La universidad tiene un rol especialísimo en la integración, porque ahora lo que ocurre con las universidades, primero, quiero decir que hay facultades que han hecho una tarea muy buena. Varias que yo conozco en nuestra zona tienen derecho de la integración como materia troncal, importante, indispensable del plan de estudio. Yo recuerdo que, por ejemplo, fue una gran realización implantarla en la Universidad de Buenos Aires. Y recuerdo la imagen del decano Alterini, porque ya hace varios años largos que implantó promovió el dictado de Derecho de la Integración como una materia obligatoria en la muy señera Facultad de Derecho de la UBA. También la tiene la Universidad de Rosario, también la tiene la del UNICEN, muchas facultades. No quiero nombrar porque voy a omitir algunas que son muy importantes y la tienen. Ahora, la universidad también tiene que perfeccionarse, porque la universidad suele ser una confederación de facultades que no llegan a integrar la riqueza humana. O sea, una universidad debe pensar que todas las facultades confluyen en el proyecto universitario y en el proyecto humano. ¿Para qué están las facultades? ¿Solamente para agregar conocimiento o para enriquecer la condición humana? Y a mí me parece que las universidades suelen funcionar como confederaciones de facultades desconectadas. Si no las conectamos, va a ser difícil que los universitarios se piensen como humanos plenos. Hay que integrar las facultades, hay que integrar la formación profesional, la docencia, la investigación y la integración social. La universidad tiene que salir a la calle y concientizar a la gente. Y viven enclaustradas en gran medida en su propio ámbito. Fíjense que en lugar de hablar de integración social, hablan de extensión. No es lo mismo. La extensión es alguien que sale a un lugar que no le pertenece casi. La integración es porque somos parte de la sociedad. Es la sociedad que se piensa a sí misma en la universidad. No es
alguien que un día sale a dar un poco de caridad de conocimiento a la población. Sobre todo las universidades públicas, pero todas son así. Tienen que salir porque es su destino, porque son parte de la sociedad. Y no es así. Tal vez eso genera un saber-poder que luego es demasiado criticado y eso genera problemas grandes. Sí, Georgina, atando bueno, un poco lo que decía Marcelo y Ciuro. Te agradezco, Marcelo, que hayas tocado el tema de la universidad, creo que es muy importante, ¿no? Como dijiste muy bien, y dijo el doctor Ciuro Caldani, ¿no? Esto de crear conciencia en nuestros estudiantes, ¿no? Creo que un poco el paradigma ya de transmitir contenidos ya no está así, esto de hacer pensar al alumno, ¿no? Y creo que en este sentido creo que es muy bueno esto de hacerlo pensar a partir de lo concreto, no de lo abstracto, de esta realidad jurídica que tenemos, esta experiencia jurídica, y a partir de ahí entender un poco la conciencia no solo nacional, sino también esta conciencia colectiva, ¿no? Y creo que está muy lindo porque ahí empezamos a ver justamente esto, ¿no? El derecho como una obra colectiva, ya no como una cuestión meramente local, sino justamente abrir un poco la mirada para arriba, ¿no? Entonces me parece que es muy lindo esto de que el alumno asuma la conciencia, pero también esta conciencia colectiva de americanos, de conciencia integrativa además, ¿no? Solo un efecto, un recuerdo nada más, recuerdo una frase de un convencional constituyente del 94, que me gustó mucho y siempre la recuerdo, que él decía, no hay destino de grandeza en soledad, ¿no? Justo cuando se discutía los procesos de integración. Creo que está muy bueno como universidad tratar de transmitir estos valores, ¿no? Este aspecto aspiracional del derecho como obra colectiva y que no hay destino de grandeza en soledad, ¿no? Y claro, perfecto. Y las facultades de derecho deben tener conciencia que con las normas no se hacen milagros. Las normas no son milagrosas. Es la complejidad de lo jurídico, donde la realidad social es imprescindible, es de imprescindible consideración. Porque si no se escriben cosas maravillosas. Yo recuerdo, cuando yo era joven, tenía un alumno que me quería convencer. En ese tiempo, fíjense cómo yo seré de antiguo, de viejo, que estaba la Unión Soviética. Y tenía un alumno que me quería convencer y hacerme comunista. Yo no tengo nada, digamos, visceral contra los comunistas ni contra nadie. Pero él me quería convencer contándome la Constitución soviética. Y yo le decía, a mí no, querido. A mí me tenéis que contar si la gente opositora va a parar a los manicomios. Eso me tenéis que contar. No me tenéis que contar lo que dice la Constitución. Todas las constituciones del mundo dicen cosas lindas. Demasiado tontos tendrían que ser para escribir cosas feas. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la vida? Ese es el problema. Y luego tenemos que ponderar lo que consideramos más o menos valioso. Necesitamos una complejidad del pensamiento jurídico y no normas. Si no, podríamos decir que si el Mercosur copiara todas las normas de la Unión Europea, sería la Unión Europea. Disparate puro. ¿Por qué? Porque la realidad es diferente. Entonces, eso hay que saber. La misma Unión Europea, el doctor Molina lo sabe, y yo lo sé tanto como él, de lejos, pero porque soy viejo. Yo nací durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sabe que fue un proceso largo, difícil, y que hoy mismo tiene grandes problemas. Por ejemplo, yo escribí un montón de cosas para que parte de Europa se hiciera federal. Y saben, hoy la veo más distante que antes. Y yo quería que Europa tuviera una estructura federal. Porque hay que seguir avanzando. Y hoy la veo más distante. O sea, también Europa tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. ¿Ustedes recuerdan la guerra de secesión norteamericana? Hablo chino. Nosotros nos peleamos y los norteamericanos, ¿qué? Se mataban como animales en la guerra de secesión. Y eran racistas cuando yo era chico. Cuando yo era chico, joven, el presidente Eisenhower tuvo que mandar las tropas federales para que los negros pudieran subir a los medios de transporte de los blancos.
¿Qué tanto modelo de derechos humanos? ¿Qué me vienen a contar? Lo van haciendo, y yo los admiro, pero no son perfectos. Si nosotros no somos perfectos, ellos tampoco lo son. Ahora, como nosotros somos pobres, se nos ve más. Pero en realidad nadie es perfecto. Es un camino difícil. Un español, recuerdan, caminante no hay camino, ¿eh? Machado. Se hace camino al andar. Hagan el camino al andar. Nosotros hicimos lo que pudimos. Bien o mal, hicimos lo que pudimos. Ahora les toca a ustedes que son jóvenes. Háganlo. Tienen una responsabilidad humana. Si no, entréguense a las máquinas y acabamos. Y sean la especie suicida. No conocemos una especie suicida. La primera sería la humanidad. ¿Quieren hacer eso? Háganlo. Te lo digo así, con ironía, para que les duela, como para despertarlos. Sé que a ustedes no lo necesito, pero transmítanselo a sus alumnos. ¿Quieren ser la primera especie suicida? Entréguense a la inteligencia artificial, entréguense a la robótica. No sabemos que ninguna especie haya sido suicida. Han muerto por otras cosas. Los dinosaurios murieron porque chocó un cuerpo celeste contra la Tierra. Nosotros vamos a ser los primeros que nos hemos destruido nosotros mismos. Y para no destruirnos necesitamos la concreción de los procesos de integración y los derechos humanos. Bueno, parece que les he dado una gran lata. Lata quiere decir acá hablar mucho, ¿no? Excelente, Miguel Ángel. La verdad, me tomo el atrevimiento de decir que han sido reflexiones más que certeras, profundas y oportunas, compartidas, creo que por la gran mayoría de quienes hoy nos acompañan, que lamento haberlo omitido, pero quiero resaltar y agradecer la presencia del doctor Carlos Molina del Pozo, de Armando Abruzza, de Andrés Trasiuso, está Graciela Salas, está Pablo Mortarotti, Sebastián Melano, miembros destacados de nuestra querida Asociación Argentina de Derecho Internacional, de la ADI, profesores invitados de distintas partes del país y bueno, y de España claramente con la presencia de Carlos Molina del Pozo. Bueno, brillante exposición. Hay en el chat palabras de elogio, algunas preguntas más. No sé si acá Marcelo y Fernando quieren agregar algún comentario, alguna reflexión final. Estamos en los últimos 10 minutos de este encuentro que hemos disfrutado plenamente, así es que les voy a ceder la palabra a Marcelo y Fernando. No, simplemente agradecerles la participación. Intentó ser esto, ¿no? Intentó ser un ámbito de reflexión, de intercambio. No queríamos hacerlo al modo tradicional de las disertaciones, sino esto, generar un diálogo e irnos pensando, ¿no? Me parece que la gran responsabilidad es sentirnos parte. No hay nada mejor cuando uno se siente parte de que pueda aportar herramientas, ¿no? Para consolidar, herramientas para seguir transformando, y me parece que cada uno en el ámbito que le corresponde, ¿no? En el ámbito de la política, en el ámbito de la educación, en el ámbito del ejercicio privado, en el ámbito ciudadano, que esto es lo que tenemos en común todos, podemos aportar a la construcción. Leía la declaración final de la última reunión de altas autoridades de derechos humanos del Mercosur, que planteaban la necesidad de que el Mercosur se constituya en un territorio de paz y en una cultura de paz. Y me pareció también una reflexión interesante, porque muchas veces pensamos cuáles son los mensajes de los estados hacia las organizaciones. En este caso, cuál podría ser el mensaje de la organización hacia el interior de los estados, ¿no? En tiempos en donde los estados individualmente muchas veces no estamos encontrando escenarios de paz, donde no estamos encontrando escenarios de diálogo. Creo que el mensaje desde el Mercosur, de pensar un escenario de paz, de pensar un escenario de cultura de la paz y de cultura por el respeto a los derechos humanos, tendría que ser un mensaje que deberíamos asimilar los estados y contribuir desde la ciudadanía para que se pueda consolidar ese escenario. Muchas gracias. Fernando. Bueno, gracias Marcelo. Bueno, también me uno a los agradecimientos, bueno, en particular al querido maestro Zulo Caldani. Realmente ha sido una cota de esperanza, una oxigenación espiritual realmente escucharlo, agradecerle profundamente. Realmente nos llena de aliento y de esperanza que un maestro nos hable así, digamos, y nos pase la posta.
Así que desde mi lugar como universitario realmente tomo la posta y seguiremos transmitiendo estos valores en el ámbito democrático y los derechos humanos, que son justamente uno de los pilares de nuestra civilización, como usted bien lo dijo. Así que seguiremos tratando de insistir en esta conciencia americana, ciudadana, de integración republicana. Así que bueno, agradecer a Georgina, bueno, a la Universidad de Mendoza y a todos los expositores, a la asociación también, la posibilidad, bueno, de participar en algunas reflexiones. Así que muchísimas gracias, querido maestro, y a todo el público en general. Sí, ¿me permitís, Georgina? Por supuesto, adelante, Diego. Me sumo también al agradecimiento de Marcelo y Fernando. Realmente estamos emocionados, conmovidos por la conferencia de Giuro Caldani. Realmente ha sido hermosa. Seguimos aprendiendo, pasa el tiempo, pero siempre seguimos aprendiendo de este gran maestro. Y cuando hablaba pensaba un poco en la situación de un país que, vaya, si tenía grietas, como fue la Alemania de la posguerra, cómo ese proceso que llevó adelante Adenauer, una de las herramientas principales fue la integración hacia Europa. Y tal vez un país más humillado y más devastado que esa Alemania encontró en esa herramienta una salida. Nosotros estamos frente a las aulas, acá hay muchos profesores e incluso muchos estudiantes, escuchamos muy seguido un poco de desánimo en los jóvenes y sus proyectos de irse del país. Y bueno, escucharlo al maestro realmente nos conmueve y nos llena de optimismo y nos abre una esperanza para transmitirle a nuestros estudiantes. Así que me gustaría escucharlo en sus palabras finales, hacerle una reflexión a nuestros estudiantes y a los jóvenes respecto a las posibilidades que tiene Argentina en comparación a países que han salido de situaciones y de crisis mucho más profundas que las nuestras. Muchas gracias. Les digo, nosotros en Rosario hemos fundado, la facultad, a nuestra iniciativa, un centro de estudios estratégicos para la integración nacional argentina. Creo que hay que integrar a la Argentina, que es un país que tiene grandes dificultades al respecto, tal vez con más dificultades del Mercosur. Y quiero decirles algo. Viví mucho tiempo. Ya saben ustedes cuánto. 80 años. Creo que viví donde tenía que vivir. Si tuviera que transmitirles, les digo, viví donde tenía que vivir. Si yo me pusiera a imaginar mundos inexistentes, podría pensar que podía haberme ido a vivir a Europa, que podía haber hecho tantas cosas. Bueno, es el final. Estoy feliz de haber estado aquí. Y si volviera, volvería a estar aquí y haría lo mejor que puedo por mi país. Jóvenes, si les sirve para algo, les dejo estas palabras. El mejor lugar puede ser el que uno tiene. Hay que hacer lo mejor posible cuando puede en su lugar. Gracias. Excelente, Miguel Ángel. Excelente. Muchas gracias. Impresionante. La verdad que me sumo a todas las palabras de elogio. Nos hemos quedado sin voz, literalmente, emocionados por su reflexión que compartimos y transmitimos a nuestros estudiantes. Gracias. Aquí también la doctora Silvina Baronol, que lo acompaña, sé que reconoce usted un gran maestro. Le agradecemos también su presencia. Gracias por compartir estas reflexiones finales. A todos por participar. Estamos en tiempo, así es que agradecerles nuevamente a la Universidad de Mendoza, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, al Departamento de Extensión y Vinculación, a la Asociación Argentina de Derecho Internacional, a las entidades que han auspiciado este encuentro,
a todos quienes han participado y han dejado sus comentarios y reflexiones. Nuevamente agradecer a los profesores que nos honran con su presencia, Carlos Molina del Pozo, está Pablo Mortarotti, el doctor Gualtiero Martín Marchesini, a Graciela Salas. Bueno, no quiero nombrarlo a todos porque no quiero pecar y omitir a alguno, como bien dijo Miguel Ángel. Sinceramente, gracias, gracias, gracias. Esperamos verlos muy pronto en algún otro encuentro. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Luego. Chau, chau, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches desde España a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Sé que es muy tarde en España. Gracias, gracias. La una. Madre mía, gracias Carlos por acompañarnos hasta este momento. Gracias. Un placer poder escuchar al maestro. Un placer. Gracias, un enorme abrazo. Igual. Un enorme abrazo para ti y para todos. Gracias. Luego, un abrazo, gracias a todos, felicitaciones. Gracias Andrea, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Luciana, gracias Luciana. Desde Excelente. Tucumán, Ana, Sebastián, gracias. Chao, buenas noches. Adriana, un placer. Un gran abrazo. Muchas gracias. Un placer verlos. Buenas noches y muchas gracias. Gracias Seba, gracias Eliana, la cordobesa que aterrizó en Mendoza hoy, gracias. Muchas gracias Graciela, Andrés. Extraordinario, profesor, extraordinario, ¿eh? No, me voy con el espíritu y el alma llena de gozo. Gracias. Que sea feliz. Que Saludos sean de la felices. Finca El Plata de Goya. Les deseo realmente de corazón que sean muy felices, que es algo muy valioso, ¿saben? Que sean Gracias, plenos y doctor, felices, igualmente. plenas y felices. Muchas bendiciones para Hasta todos. pronto. Un enorme abrazo. Gracias Miguel Ángel. Un No. abrazo para todos, un abrazo fuerte. Silvina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Miguel Ángel.